La idolatría tiene que ver con el primer mandamiento, dijimos. De manera que justamente la idolatría es el quebrar el primer mandamiento, que es adorar solamente a Dios. Pero también pusimos énfasis en que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, tuvo que hacer frente a una serie de dioses que rivalizaban contra el Dios que los había liberado. De hecho, Josué, antes de despedirlos, les dice al pueblo de que ellos, estando en Egipto, también habían servido a otros dioses. Porque nosotros pensamos que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, adoraban a Dios. Pero no, ellos también adoraban a los dioses egipcios. Y viene Dios que se revela, los libera y les dice, la enseñanza del Éxodo es que los dioses de Egipto los oprimían, pero el Dios que los libera era Jehová. Entonces Dios se revela a ellos como Dios, como yo soy el que soy, pero el Dios que lo libera. Y es muy importante, hermanos, que prestemos atención a este tema de la idolatría, porque en nuestra vida, todo el tiempo, va a haber distintas filosofías, personas, situaciones, ideologías que van a estar rivalizando con Dios, que van a tratar de ocupar el trono que Dios demanda de nuestras vidas. Entonces, no releguemos la idolatría a una cuestión de estampitas, a una cuestión de estatuas, como a lo largo de toda la historia de Israel. Entonces, el problema con el que se enfrentó el pueblo de Dios es que no es que abandonaban a Dios, sino que compartían su adoración a Dios con otros dioses. Y esto, que es un tema que era recurrente en el pueblo de Israel, tenemos que prestarle mucha atención, porque eso es algo que experimentamos todo el tiempo en nuestra vida. Sí, todo el tiempo nosotros confiamos en Dios, pero también somos seducidos a poner nuestra confianza en otros dioses, en otras cuestiones que compiten con Dios. ¿Está? Y el segundo mandamiento es: no te harás imagen. Y el segundo mandamiento de no te harás imagen tiene que ver con el hecho de que, si bien el primer mandamiento es que debemos adorar únicamente a Dios, el segundo mandamiento es que Dios vamos a adorar. Porque nosotros podemos decir que estamos adorando a Dios y quizás el Dios que estamos adorando es una imagen que yo tengo de Dios que no sea el Dios verdadero. ¿Se entiende? Pero eso lo vamos a ver otro día. Pero el no te harás imagen no solamente tiene que ver con la imagen de material, de yeso o con una estampita, sino esa imagen que nosotros nos hacemos de Dios muchas veces y que la adoramos, pero que esa imagen no necesariamente tiene que ser Dios, sino lo que yo creo que es Dios o lo que a mí me conviene que es Dios, pero termino adorando una idea de Dios que no es el Dios verdadero. Y lo que muchas veces hace Dios es romper con esa imagen que nosotros tenemos de Dios. Y a lo largo de mi vida espiritual, a lo largo de mi transitar en los caminos de Dios, he experimentado que mis profundas crisis de fe han tenido que ver cuando Dios derribó la imagen que yo tenía de Dios. Cuando esa imagen que yo tenía de Dios es una imagen distorsionada, una imagen equivocada. Y si es una imagen equivocada y distorsionada de Dios, entonces no estoy adorando al Dios verdadero. Y Dios se revela y rompe con eso, y eso produce una crisis. Pero eso no lo vamos a ver. La palabra ídolo en griego viene de la palabra griega que es eidolon, que básicamente significa imagen, silueta, apariencia externa o visible, y está relacionada con la palabra idea, con la palabra no sé, ¿no? Entonces, imagen. Entonces, el concepto griego de ídolo es imagen, silueta, es decir, no es la cosa en sí, sino la imagen que uno tiene de la cosa. ¿Está? Por decirlo así, es casi, no quiero decir que sea eso, pero como para que tengamos una idea, como un espejismo, como una ilusión. Ese es el énfasis de la palabra ídolo desde el punto de vista del griego, es decir, la idea que yo tengo, pero que es una idea, pero que no es consistente, no tiene esencia, ¿no?
Y después, en la palabra hebrea, el término hebreo es Elim, que se traduce muchas veces en la Biblia por dioses, por ídolos, pero también por la palabra nada, ¿sí? O por la palabra vano. Vano no en el sentido de vanidad, de soberbia, sino vano de hueco. ¿Vieron cuando el libro de Eclesiastés dice que todo debajo de la tierra es vanidad de vanidades? Como que nada tiene sentido. La palabra vano tiene que ver con hueco. Ustedes saben que a los que les gusta la construcción, ustedes tienen ahí una puerta. ¿Pero cómo se le llama al agujero de la puerta? El vano de la puerta. El agujero donde va a ir la puerta se le llama vano. ¿Por qué? Porque está vacío. Y entonces, imagen, silueta, vacío, esa es la definición del término que quiere mostrar. El ídolo está ahí, pero que no tiene consistencia, es como un espejismo. No tiene fuerza, no tiene entidad. Es como un engaño, es como un espejismo. Y ese va a ser el énfasis que va a poner todo el Antiguo Testamento. Como ustedes ven ahí en Isaías capítulo 41, he aquí, todos, hablando de los ídolos, son vanidad, es decir, son huecos, no tienen sentido. Y la obra de ellos, nada, viento y vanidad son sus imágenes. ¿En qué sentido? En el sentido de que no tienen fuerza, no tienen poder. Lean Isaías capítulo 40 al 55 y ustedes van a ver ahí una y otra vez cómo el profeta Isaías va a poner el énfasis en que los dioses no pueden hacer lo que únicamente Dios puede hacer. Entonces esa idea es muy importante porque el ídolo se presenta como algo real, pero que en el fondo no puede hacer nada. No puede lograr nada en contraposición de Dios, que Él es. Yo soy, dice Jehová. Los ídolos no son nada. Entonces, el contraste entre Dios y el ídolo es un contraste muy fuerte. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo el tiempo van a estar, Satanás va a tratar de seducir y de hacernos creer de que esos dioses tienen entidad, tienen poder, tienen fuerza, nos pueden solucionar los problemas, nos puede traer la felicidad, ¿no? Me acuerdo cuando era chico, siempre pongo este ejemplo, así que los que ya me lo conocen, perdónenme, pero a medida que uno se va poniendo viejo va repitiendo las historias, ¿no? Cuando yo era chico yo jugaba con el detergente y la cocina, ¿no? ¿Sí? Entonces uno sopla, yo me acuerdo en la casa de mi abuela, la parra, los ladrillos que estaban sin revolcar, y soplando ahí, corriendo tras las pompitas de jabón. ¿Y yo qué quería hacer con las pompitas? ¿Qué quería hacer? Ahí está, bueno, no, pero no voy a hacer así. Ahí me trajo, así es un agujero. Bien, ¿qué quería? Atraparlas. Y yo las atrapaba, y cuando abría la mano, ¿qué pasaba? No estaba, desaparecía. Bueno, esa es la imagen del ídolo. Es decir, deslumbra, atrae, es muy lindo por lo que refleja, pero en cuanto uno la agarra, se desconecta. Vamos a ver un poco de la idolatría en el Antiguo Testamento. Y ustedes ven ahí que hay tres conceptos como para que tengan un. Bueno, acá yo voy a hacer un pequeño paréntesis. Porque ustedes van a decir, bueno, pero David, estas cosas que nosotros vamos a ver, la verdad que hoy han pasado ya casi 4.000 o 3.000 años, a mí no me va a servir. No, sí les va a servir. Porque mi intención es que ustedes extraigan de esto que nosotros estamos charlando, principios, verdades, que luego uno los pueda leer desde su experiencia, desde su mundo, desde su vivencia. Porque las verdades no cambian, pueden cambiar las costumbres, pueden cambiar las culturas, pero las verdades son siempre las mismas. Y los principios, lamentablemente, satánicos y diabólicos también son siempre los mismos. Ahora, la idolatría en el Antiguo Testamento, ahí ustedes como ven en la imagen, como que son tres circulitos. Y no los puse separados,
porque se interrelacionaban unos con el otro. Es decir, no los podían, en el Antiguo Testamento no se los podía separar. Hoy por hoy, es como desde la Edad Media o desde el Renacimiento, donde se ha producido lo que se conoce como secularización, es decir, que la religión se ha tratado de separar de lo que es la vida cotidiana. Pensamos que todo lo que es fe, todo lo que es religión, no tiene que ver con la política, no tiene que ver con el trabajo, no tiene que ver con la familia, no tiene que ver con la vida, ¿no? Y cuanto más pasa el tiempo, más énfasis se pone en eso. Se trata de secularizar, es decir, se trata de sacar la fe de todo ámbito. Hay que sacarla de la escuela, hay que sacarla de la política, hay que sacarla del Estado, hay que sacarla de todos lados. Es un intento a lo largo de los últimos 500 años de la historia de la humanidad, ¿no? Con el tema del aborto, otro paréntesis más, ha sido claro. Me cansé de escuchar de diputados que decían una y otra vez que la fe no tiene nada que ver con la legislación que se discute en el Congreso de la Nación. Así como que la justicia no tiene nada que ver con la fe. ¿Está bien? No me quiero meter en ese tema, pero los 10 mandamientos son 10 leyes. No matarás, no hurtarás, no robarás, no codiciarás, no darás falso testimonio. ¿Tiene que ver con la ley? No tiene que ver con la ley. ¿Tiene que ver con la justicia? No tiene que ver con la justicia. Bueno, pero no importa, hay una falacia, una mentira que trata de separar eso. Cuando la realidad es que la idolatría está metida en todos lados. Y Dios muestra que está ahí, está metida. El hombre tratará de disimular o pensar de que están separados. Pero hoy por hoy sigue estando esa relación. Y en el Antiguo Testamento era más patente. Y la idolatría la podemos dividir en 3 factores. Los ídolos propiamente dicho, es decir, los ídolos donde estaban los templos, a donde los pueblos iban a adorar, ¿no? Hay muchos en el Antiguo Testamento, pero ustedes, los más famosos, Baal, Acera, Astarte, ¿sí? Moloch, ¿sí? Distintos dioses que el pueblo de Israel, o los pueblos que estaban alrededor de Israel adoraban, los dioses de Babilonia, los dioses de Egipto, y que el pueblo de Israel una y otra vez era seducido a adorar esos dioses. Ahora, junto con la adoración a esos dioses, por ejemplo, los lugares altos, vieron que ustedes habrán escuchado una y otra vez, que iban a adorar a los lugares altos, bueno, ahí es donde adoraban a los dioses, abajo de los árboles frondosos. Junto con eso también la idolatría a esos dioses incluía una divinización de las potencias militares. Eso vamos a ver muy poquito de eso. Pero en el Antiguo Testamento se condena la idolatría de esos dioses, pero también se condena la idolatría de las potencias militares. Ustedes van a decir, ¿qué estás diciendo, David? Van a ver cómo la idolatría estaba relacionada con el armamento, con el poderío militar. Como yo les comenté la otra vez, además, porque cuando un ejército triunfaba ese Dios. Pero después vamos a ver algo que Dios va a denunciar una y otra vez. Y después también la divinización de los bienes terrenos. Tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pone mucho más énfasis. Va a hablar acerca que los bienes terrenos, el dinero principalmente, se va a constituir en un rival de Dios. Como vimos el domingo pasado, Jesús mismo dice, no podéis servir a Dios y a Mamón, o a Dios y a las riquezas. Y el Dios se transforma en un ídolo. ¿Sí? Un ídolo que compite a la misma altura de Dios, que ofrece dones, que ofrece esperanza, que ofrece confianza, que ofrece librarnos del temor, que ofrece satisfacción y que exige sus víctimas, su culto, su adoración y su ofrenda. Compite al mismo, o rivaliza, mejor dicho, con Dios. Porque con Dios no puede competir nada. Acá tenemos a un Dios con el que luchó varias veces el pueblo de Israel, Moloch. ¿Oyeron hablar del Dios Moloch? Era como un buey que tenía una boca, era todo de cobre o de bronce, mejor dicho. ¿Sí? Y era terrible ese Dios. ¿Por qué? ¿Qué exigía ese Dios? ¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio? De niños, los primogénitos. No fiéis en palabra de mentira, dice Jeremías, diciendo templo de Jehová, Jeremías capítulo 7. Si Jeremías dice, se viene la destrucción. Y el pueblo de Israel decía, no, ¿qué va a venir el enemigo? No me va a pasar nada. ¿Por qué?
nosotros tenemos ¿qué? Tenemos el templo. Dios no va a destruir el templo. Van a venir los enemigos, nosotros tenemos el templo, Dios nos va a librar. Entonces, Jeremías dice, imagínense, ustedes saben lo que era el templo de Jerusalén, ¿no? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Se imaginan toda la gente yendo a adorar a punto de entrar a la hora del sacrificio del tabernáculo? Y Jeremías, que era de la familia sacerdotal, se para ahí en la entrada, como si empezara hoy la reunión, y dice, no fiéis de palabra mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Sí? Y vean ustedes, en el mismo capítulo 7, porque dice, y han edificado los lugares altos en Tofet, que está en el valle del hijo Limón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Quiere decir que el pueblo de Israel, vean, adoraban a Dios, pero también entregaban sus hijos a morir. Tremendo. Hermanos, a ver, acá es donde yo quiero que nos paremos. Porque yo puedo compartir la palabra, trato de explicar, de enseñar, pero somos cada uno de nosotros los que tenemos que tratar de extraer de estas enseñanzas lo que Dios me está queriendo decir a mí, lo que está acá dentro del corazón del hombre, con lo que el pueblo de Israel luchó con esto, y yo también voy a luchar con esto. Es decir, que voy a decir, yo estoy con Dios, agarro la Biblia, canto, hoy escucho una canción que me emociono, pero van a estar los otros dioses que van a competir con Dios, y muchas veces yo voy a estar rindiéndole culto a Dios, y puedo caer en el peligro de estar rindiéndole culto a otros dioses, ¿sí? De una manera más sofisticada en este tiempo, pero Dios, a través de las experiencias de la vida, empieza a derribar y a sacar a la luz esos dioses que están ocupando el lugar que Dios solamente puede ocupar. Y el proceso cuesta, Ahí tenemos a otro dios, uno de los más famosos, Baal, que significa Señor. También el dios de la fertilidad con su mujer Asera. Y este era uno de los dioses más adorados por el pueblo de Israel. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá, en el 4º año de Acab, rey de Israel, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, que sí que hacía lo recto ante los ojos de Jehová, ¿sí? Josafat fue un buen rey, Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Es decir, que era un buen rey, hacía las cosas bien, pero seguían adorando a Baal. ¿Se entiende que era el problema de la historia de Israel? El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. Y si nosotros pensamos que porque adoramos a Dios no estamos idolatrando a otros dioses, estamos equivocados, porque ese no es el problema de la idolatría. El problema de la idolatría, vuelvo a insistir porque este es un principio que tiene que quedar bien claro, es que se adora a Dios, pero también se adora a otros dioses. Y eso después va en aumento. Vamos a ver esto, que es muy interesante. Vamos a hacer una cita. La divinización de las potencias militares. Ustedes saben bien que el pueblo de Israel fue liberado con brazo fuerte por Jehová de un imperio que era el imperio egipcio. Dios los liberó, y el cántico de Moisés, ¿se acuerdan? En Éxodo capítulo 15, hecho a la mar, ¿sí? Los carros del faraón, ¿sí? Bien, si Evan y Nelson cantan, eso también. Arrancamos ahora, no paramos. Arrancamos ahora, no paramos. Sí. Bueno, Dios nos libera de ahí, con brazo fuerte, ¿no? Dice, Éxodo 14, 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedados. Bien, ellos entran a la tierra prometida, ¿sí? Conquistan la tierra, pero ustedes saben que Palestina está en el corazón de Oriente, ¿no? Que es un lugar estratégico. Entonces, todas las potencias de Medio Oriente sabían que Israel estaba en una ruta comercial muy importante, entonces se disputaban ese territorio. Así que Israel siempre estuvo en el ojo de la tormenta. Cada imperio que surgía
imperio que quería tomarlo, quería aprovecharse de ellos. Los egipcios, los asirios, los sirios, los babilónicos, todos se disputaron esa tierra. Después más adelante los griegos y los romanos, ¿sí? Y hoy se siguen disputando la tierra. Bien, ahora, ¿qué pasaba? Había potencia, era un imperio, no estamos hablando de Argentina, no, era el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio egipcio, ¿no? Personas con mucho poder. Salmo capítulo 20, versículo 7. Dice así el salmista: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Había algo que tenía prohibido el pueblo de Israel. Era el tener caballos y carros. Porque el caballo y el carro en aquella época era como los tanques, los portaaviones de hoy. ¿Está bien? Entonces, caballos y carros era sinónimo de ¿qué? De poderío militar. Y era sinónimo de confiar en ¿qué? En uno. Y ellos dicen, ellos confían en carros, ellos confían en caballos, pero nosotros ¿en quién confiamos? En Jehová. ¿Y qué fue lo que le pasó a David? ¿Se acuerdan, no? David era un muchachito así, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando va a enfrentar a Goliat, qué le dice Saúl? ¿Qué le dice antes de que vaya? ¿Qué tenía que hacer? Armadura. Le da la armadura para que vaya a enfrentar al gigante, ¿sí? Y él se la pone, David dice, yo esto no me sirve, se la saca y yo voy a ir con mi honda y con mis 5 piedras y va. Y cuando venía, estaba el tipo que era una bestia así casi de 3 metros, y encima delante del tipo le decía que tenía una lanza que era como una aguja de telar, que era una cosa así gigante, y encima adelante de él un escudero, como si eso fuera poco. Y Goliat, cuando lo ve venir a David, ¿qué hace? Se dice, ¿qué ven? Que soy un perro que venía a mí con pala. ¿Y qué le dice David? Vos venís con espada y con lanza, pero yo vengo ¿qué? En nombre de Jehová de los ejércitos. Era una cuestión de idolatría, en el caso de Goliat. Era una cuestión de adorar al único Dios, de confiar en el único Dios. Agarrar las piedritas, no voy a hacer lo mío, pero no voy a confiar en lo que confía el resto de la gente. Yo voy a confiar en mi Dios. Y en el nombre de Jehová le corta la cabeza con su propia espada. ¿Sí? Israel se siente amenazada por otras potencias. En vez de buscar ayuda en Dios, como lo hizo David, como lo hizo Gedeón, como lo hizo Ezequías, como lo hicieron tantos hombres de Dios, ¿qué es lo que hacían? En vez de buscar ayuda de Dios, iban y buscaban ayuda, que los ayuden otras potencias. Le pedían ayuda, por ejemplo, cuando se avecina la invasión de Babilonia, van y buscan ayuda en Egipto. Y para Dios, apoyarse en Egipto, ir a buscar la ayuda de Egipto, era un acto de idolatría. Era dejar de confiar en Él, en Dios, y empezar a confiar en el poderío militar. Era dejar de confiar en nuestro Dios y empezar a confiar en nuestras capacidades, en nuestros recursos, en nuestras posibilidades, en nuestra preparación, en nuestra riqueza. Algo que está tan metido hoy. ¿Sí? Y eso para Dios era idolatría. Y para Dios no solamente era idolatría, lo compara como si fuera fornicación. ¿Cómo se me está? Ya vamos a terminar. Hay de los que descienden en Egipto por ayuda y confían en caballos. ¿Ven? ¿Y su qué? Esperanza. Vean ustedes, son todos conceptos de confianza, de fe. Todo eso, la ayuda en los salmos, ¿de quién es? ¿En quién encuentra la ayuda el hombre de Dios? En Dios. ¿En quién tenemos nuestra esperanza? En Dios. ¿En quién confiamos? En Dios. Pero ellos confiaban en las potencias. Ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel y buscan